Gracias también a todos los que nos están siguiendo. Está bien, vamos a leer el texto bíblico. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot subió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Como en los días de Lot. Y es curioso, hay algunas curiosidades, porque jamás es un acrónico. Saben que es un acrónico, se forman palabras, ¿verdad? Y ellos, árabes en este caso, que es del movimiento de resistencia islámica. Y ustedes saben que los islámicos en este mundo son el 25% en el mundo. Son más de 50 países, alrededor de 50 países. Algunos dicen 45, otros dicen 55, pongamos 50 países en el mundo. Y los cristianos somos el 30%, 31, 35, depende de qué fuente uses. O sea, no estamos hablando de dos grupos fuertes, ¿no? Dos grupos, pero dentro de ellos, como siempre en ambos lados o en todo lugar, siempre hay gente demasiado ortodoxa y se cierra allí y pues no quiere ser flexible. Esa gente ortodoxa, que es el grupo Hamás, es interesante, como dicen los días de Noé. Y vamos a ir, por favor, a Génesis capítulo 6, versículo 11. Una curiosidad. Miren el hebreo, ahí tienen el hebreo. El hebreo es curioso, El hebreo, yo quiero que me entiendas ahora que estamos hablando de otra mentalidad. Por eso la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es súper diferente. El hebreo, ¿cómo escribimos nosotros? De izquierda, ¿qué? A derecha. ¿Y cómo escriben ellos? De derecha a izquierda. Ya nos complicó la vida, Cristian. Ya nos complicó. Ya eso nomás. 2, los caracteres son distintos. 3, no usaban vocales. No había vocales. A, E, I, O, U. Después, cuando ellos salieron de Israel, de lo que ahora es toda la zona de Palestina, fueron expulsados. En la época de la Edad Media apareció los amanuenses, inventaron las vocales y ellos tienen 14 vocales. ¿Nosotros tenemos cuánto? Solo 5, porque hay sonidos distintos. ¿Cómo usted va a leer solamente con consonantes? Pero ellos lo hacen. Interesante, lo hacen. Pero después para las futuras generaciones inventaron otras. Entonces, ya la mentalidad en el cual vivían, donde el líder era la persona del Medio Oriente, y hasta ahora vayan ustedes a la zona del Oriente y van a ver cómo los chinitos, ¿qué hacen los chinitos frente a un adulto? ¿Sí o no? Sí o sí, diga lo que diga, piense lo que piense. En nuestra zona occidental, está anticuado, ya está viejito, ¿no? ¿Sí o no? Ya ahí nomás tenemos una diferencia grande. Tenemos que entender que la Biblia no fue escrita ¿en qué? En español o en nuestros lugares, fue escrita en la mentalidad ¿qué? Oriental. Entonces miren acá, dice acá, leemos, si ustedes se fijan, dice acá en nuestras Biblias, Génesis capítulo 6, versículo 11, dice: la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué?
violencia. Esa palabra violencia en hebreo es jamás. Por eso es que también algunos lo traducen jamás. Es que han buscado, es una curiosidad, ¿me entienden? Para que lo entiendan bien que los hebreos. Esto de aquí nos conmociona a nosotros porque ahora nosotros tenemos que internet, estamos mirando en el celular y a cada rato estamos informados. Pero hay acontecimientos en la historia que fueron terribles, como el año 70, cuando Roma invadió y desapareció. No lo desapareció por completo, porque la desaparición prácticamente completa fue en el año 131, 32 hasta el 35, con la rebelión de Bar Kokhba. Allí el mismo templo de Jerusalén. Lo que queda es simple escombros tras escombros, porque ese lugar era la unión de 3 continentes: el continente africano, el continente asiático y el continente europeo. Es el centro de todo. La lucha entre Asiria y Egipto, el medio quedaba como un acordeón, ¿qué? Israel. La lucha entre Babilonia y Egipto, en medio quedaba ¿dónde? Israel. Y las batallas se realizaban ahí. De ahí viene la batalla del Meguido, la gran batalla. Siempre hubo alguna cosa. Por eso cuando uno va a Israel, ¿cuántos han ido a Israel? A ver, ¿han ido a Israel? Los que hemos ido a Israel nos dicen: probablemente aquí nació, probablemente aquí ha sido. ¿Por qué? Porque es piedra sobre piedra y sobre piedra, peor aún cuando vinieron el momento de las cruzadas. ¿Están entendiendo? Pero hubo momentos críticos como la Primera Guerra Mundial, donde murieron mucha gente, desde el año 1914 a 1918. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, o el 11 de septiembre. Estos acontecimientos son muy buenos, pero hay un acontecimiento que sobrepasa todos estos acontecimientos, que cambió la historia de este planeta. Aun cuando en cada uno de ellos, como las Torres Gemelas, murieron más de 2.900 personas, aun cuando en la Segunda Guerra Mundial se calcula entre 50.000 o 40 millones a 50 millones de personas que murieron, estamos hablando del 2.3% de la población mundial. Aun cuando hubo eso, hay un acontecimiento que marcó la vida en nuestro planeta. ¿Cuál es? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa cambió la historia. Con la Revolución Francesa pasamos de la edad moderna, que con la reforma había sido instaurado, porque vivíamos la edad media, la edad temprana primero con los apóstoles y todo el cristianismo al comienzo, la edad media y oscura, y después vino a abrir Lutero lo que vendría a ser la edad moderna. Pero la Revolución Francesa creó una nueva manera de pensar, de actuar. Influyó en los países, incluyendo México, Guatemala, Colombia, los que están aquí, El Salvador y Perú y Venezuela. Más aún con Simón Bolívar ahí, o San Martín en Sudamérica. Porque los ecos de libertad que traía la Revolución Francesa hizo eco en estos lugares de Latinoamérica y en toda América. Por eso, este país en 1776 obtiene su libertad frente a Inglaterra, la independencia de aquel 4 de julio. ¿Qué era la Revolución Francesa? Como existía el rey como soberano de todo, y después de eso venía la nobleza, donde estaba la Iglesia Católica, los que gobernaban y los que tenían dinero, y abajo estaban los profesionales y los campesinos y todos ellos. Los únicos que pagaban tributo eran estos últimos, y los 2 primeros no pagaban tributos. En el lema, en el sentir de todo esto, de
de levantar libertad, igualdad y fraternidad, el pueblo se levantó y comenzó a hacer un gran cambio que afectó a casi todos los países. Y esa Revolución Francesa, que algunos calculan 10 años, desde 1789 hasta 1799, cambió la historia. En medio de ellos apareció Napoleón Bonaparte, que mandó a su general Berthier para que fuera al mismo Roma, porque primero ya habían decapitado, y ahí aparece la guillotina. ¿Saben qué es una guillotina? Guillotot, que era un médico, pensaba que la manera más fácil de morir era hacer ¿qué? Unir fierros bien filudos y matarlos a las personas. Y así murieron el rey Luis XVI, así murió su esposa, con la guillotina. Y el nombre guillotina, gracias a ese médico que creó todo ello, para que mueran tranquilo y más rápido, dice. Mucha gente murió, levantando la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y en ese entender, Berthier fue al corazón mismo de uno de los aspectos que estaba dominando al mundo. Debiera ser espiritualmente, pero estaba dominando económicamente. Lo tomó a Pío VI, lo trajo a Francia y al año siguiente murió en Francia. Este acontecimiento trajo ecos. Todos querían comenzar a estudiar la Biblia, Daniel y Apocalipsis. Y no solo eso, si eso ocurrió, que no había internet aquel entonces, no existía el YouTube, no había esos medios que ahora tenemos, el eco comenzó a escucharse y comenzaron a estudiar la palabra de Dios a tal punto que algunos pensaban que iba a venir en Sudáfrica el Señor. Otros creían en Europa, los niños comenzaron a predicar que Cristo ya venía por la Revolución Francesa. En Chile, en Sudamérica, la CUNSA, y encontré también esto aquí en la biblioteca, la CUNSA y lo que él escribió, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, un sacerdote jesuita chileno. Cristo iba a venir. En Argentina se levantó otro, Ramos Mejía. Cristo iba a venir y que el sábado era el día de reposo. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa había movido al mundo entero, había cambiado una época moderna a una época contemporánea. Todos querían estudiar las profecías. Y en este país, dice Lero Froome, miren ustedes, tanta gente, Joseph Wolf y misioneros salieron al mundo, a la India, al África a predicar. Livingstone comenzó a predicar y a decir que Cristo venía pronto. Tantos teólogos, miren la cantidad de teólogos que comenzaron a estudiar la Biblia, muchos teólogos. Cristo iba a venir. Lero Froome hizo un gran estudio, que aquí también tenemos los libros de Lero Froome. Son 4 tomos, y en esos 4 tomos él escribió paso por paso cada uno de ellos. Y tuve el privilegio, Dios me dio el privilegio de hacer el estudio de todas sus fuentes originales. Trabajé casi 5 años en el Centro White, allí en Andrews, y un día me dieron a mí unas cajas, eran más de 40 cajas. ¿Y este material de qué es? Son la materia prima que Lero Froome tuvo para escribir sus 4 tomos. Y yo los ordené. Me falta todavía ordenar unas 5 cajas. Dice que me están esperando. No sé si algún día volveré allí. Porque para llegar a eso, para concluir en eso, hay que tener todo el conocimiento para llegar. Me costó a mí 2 años para entender realmente ese proceso. Lero Froome miró a los teólogos, y si ustedes no, disculpen que la letra es pequeña. Si arriba me están ayudando y pasar a las personas que nos están mirando. Los teólogos llegaron a la conclusión: la profecía de 1260 años, o años, tiempo y medio tiempo, o 42 meses, que ocupaba un periodo donde la iglesia
que gobernaba aquel entonces tenía supremacía y que se había acabado con la Revolución Francesa. Y también llegó a la conclusión, mirando Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y dijeron, Cristo va a venir entre 1843 a 1847. Y ahí vean ustedes, cada uno de los teólogos, no estoy hablando del adventismo, estoy hablando de los teólogos protestantes del mundo entero. El adventismo todavía no aparecía. En medio de esto apareció este hombre. Entre los años 1820 hasta el año 1830, al final, Darby propuso una idea. Él es el padre del dispensacionalismo. Y él propuso la idea de que Dios a lo largo del tiempo usó 7 maneras distintas de actuar con el hombre, de juzgar al hombre. La pregunta sería, ¿y dónde estaría donde dice Santiago que Dios es único y no ni siquiera hay una sombra de variación? Pero él puso así, y que en estos momentos estamos viviendo el tiempo de ¿qué? De gracia. Llegará un momento que viviremos el tiempo de ¿qué? Del reino. Hoy en día, la mayoría de las iglesias cristianas sigue esto, continúa con esto. Por eso, si usted va a una iglesia, yo le invito a una iglesia evangélica, vaya a visitar, va a encontrar que este es el tema de hoy en día. Porque se cree que antes de que ocurra lo que es un rapto secreto, ocurrirá que Israel va a ir ¿a dónde? Va a posicionar lo que en los años 600, cuando Mahoma comenzó a levantar el islamismo, como no había nadie en esa tierra, él en el mismo lugar, como había sido destruido ya el santuario, el templo de Jerusalén, construyó allí un poquito más arriba una mezquita y ahí puso el dom de la roca. Allí estaba el templo de Salomón. Hoy en día no les pertenece a los israelíes. Hoy en día es parte de ¿quiénes? De los musulmanes. El culto sagrado, tercer culto sagrado después de tener los otros 2 ahí en Arabia, la Meca y Mérida. Y este es el tercero. La teoría dice, el día que Israel recupere este territorio, vendrá el rapto secreto. Y durante 7 años habrá un momento de tribulación. Y a lo largo de los años han cambiado algunos pre-tribulación, otros post-tribulación. Para que esto siga creciendo, no solo terminó ahí, justo cuando la iglesia se estaba formando, apareció la idea al final del siglo XIX, una Biblia llamada Scofield, donde comenzó a graficar todos estos detalles de la forma como iba a suceder en el mundo. Y ahí se levantó lo que vendría a ser el sionismo. En los años 1890, especialmente el 98, Israel, como no tenía nación, no tenía lugar donde estar, querían volver y retornar ¿a dónde? A su lugar, a su pueblo, tener un territorio. Theodor Herzl es el padre del sionismo y luego, después, apareció el sionismo cristiano o el sionismo religioso. Teniendo la misma idea, el día que Israel recupere el lugar donde está Dom, ese día comenzará el rapto secreto. Fue tan fuerte que apareció en este país estos libros que también tenemos en la biblioteca. Lo encontré.
Aquí está, porque estos libros dice The Best Selling Author, ¿no? Famoso Tim LaHaye de los temperamentos que han escuchado ustedes. Left Behind, Dejados Atrás. Son 4 películas después que hicieron hasta el 2007. Y aquí está. Hicieron una edición para niños, 12 tomos diferentes o más que hay. Aquí hay otro. Esto lo encontré. Y siempre el rapto, la parte de atrás, la explicación. Todo está en la biblioteca si alguien quiere venir y mirar y leer. Este es de la biblioteca de nuestra iglesia. Ha sido distribuido en millones y millones de ejemplares este libro, con la misma creencia que habrá ese rapto secreto. ¿Dónde queda entonces ahora todo esto? No solamente eso, recuerden ustedes que Juan Pablo II era polaco y Polonia jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando se exterminó dicen 6 millones de judíos en la masacre de aquellos. Y se escribió este libro, The Sign for Shalom, el santo por la paz. Shalom significa ¿qué? Paz. Paz. ¿Dónde está realmente Israel? ¿Qué papel juega Israel frente a todo esto? Yo quiero invitarles a ustedes a buscar por favor el libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 8 versículos 38, 39 al 47. Dice el texto bíblico: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Cuando le dicen nosotros no hemos nacido de fornicación, ¿saben cuál es la connotación? María era virgen. Y quien le habían delegado para que la cuidara y se casara con ella era alguien que ya tenía hijos, probablemente viudo. Por eso Jesús tuvo sus hermanos mayores. ¿Está entendiendo? Le estaban diciendo: tú eres hijo de fornicación. Pensaban que no se había casado y que antes de que se casara ya el niño que estaba en el vientre. ¿Están comprendiendo, verdad? ¿Están entendiendo? Pero eso fue del Espíritu Santo. Jesús les dijo entonces: vuestro padre fuera Dios, entonces me mataríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querréis hacer. Y él ha dicho: homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. En esto no sois vosotros, porque no sois de Dios. No fue fácil entender para los mismos discípulos esto. No fue fácil. Por eso el Señor le dijo:
Primero, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Acaso Pedro quería ir a visitar a Cornelio? ¿Se acuerdan ustedes? Hemos estudiado la lección. No quería visitar a Cornelio porque pensaba que ellos no, ¿qué cosa? No tenían el derecho de salvación. Todos los discípulos fueron judíos y no comprendían esto. Pablo tuvo que explicar luego. Yo quiero invitarles por favor a buscar Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. Por tanto, dice, preguntaron. Por tanto, preguntaron. No está ahí el texto. Voy a leerles aquí. Voy a leer en la versión del lenguaje actual, que realmente me quedé impresionado con lo que dice allí. A ver, vamos a ver. En el lenguaje actual, si ustedes tienen ahí Romans capítulo 11, voy a poner aquí lenguaje de traducción actual. Muy bien. Entonces les pregunto, ¿será que Dios ha desechado al pueblo que Él mismo eligió? Claro que no. Dios no lo ha desechado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy, ¿qué dice Pablo? Soy israelita. Yo mismo soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Como ustedes bien saben, que hay en la Biblia, dice este texto, un relato en donde Elías se quejaba con Dios acerca del pueblo de Israel. Vamos al versículo 19, por favor. Tal vez piensen que ellos, rechazados para que ustedes fueran aceptados como pueblo de Dios. Está haciendo una comparación entre dos. Pueblo de Israel o judío, la etnia, donde el Señor había escogido, y a los gentiles. Hay dos pueblos aquí. Tal vez ustedes piensan que lo ha rechazado. Dice, pero es verdad. Pero ellos fueron rechazados por no confiar a Dios. Hablando de los de acá, de los de Israel, por no confiar en Dios. Ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos también ustedes, más bien tengan que cuidado. Si Dios rechazó a los judíos en general, también podría hacer lo mismo con ¿quién? Con ustedes, que son el Israel que espiritual, con ustedes. Versículo 22. Fíjense en lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá siendo si ustedes le son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también a ustedes los rechazará. Si los judíos cambian y confían en Dios, volverán a tomar parte de su pueblo. Hello. Pues Dios tiene poder ¿para qué? Para hacerlo. Después de todo, no es lógico tomar algo de buena calidad y mezclarlo con algo de mala calidad. Si Dios los aceptó a ustedes, que no eran parte de su pueblo, mas con razón volverá a aceptar ¿a quiénes? A los judíos que sí lo son. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí no es asunto de etnia, no es asunto de qué descendencia vienen. Todos son mi pueblo. Todos. No interesa que eres de México, de Guatemala, de El Salvador, de Venezuela, de Israel o de Irak o de Irán. Todos son mis hijos. Porque también en ambos lados puede haber gente mala como puede haber gente buena. Todos son mis hijos. Por eso el siguiente versículo dice: hermanos en Cristo,
Hay muchos de ustedes que todavía no lo saben, pero voy a explicarles el plan de Dios que tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no creen creer en quién, en Jesucristo, pero solo se portarán hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de esto dirá: Dios salvará a todo Israel. Cuando dice Dios salvará a todo Israel, ¿está uniendo a quiénes? A todos. A todos. En esta efervescencia de la Revolución Francesa se levantó esto y cada uno comenzó a sacar sus conclusiones. Solo que ahí apareció este hombre en medio de ellos. Si me ayudan por favor, arriba, Guillermo o William Miller apareció en medio de todo esto, estudiando solamente la Biblia durante 2 años, 1816 a 1818, mirando solo el texto bíblico. Llegó a la conclusión que Cristo vendría en 1843. Falló. Cristo no vino. A comienzos de año de 1844 nuevamente fue forzado a poner una fecha. Y entonces dijo: va a ser entre 21 de marzo a 1843 a 21 de marzo de 1844. Falló. Cristo no vino. Y dijo: nunca más pongo ¿qué? Fechas. Pero este movimiento fue gracias a Hiram Edson. Joshua Hines. Y hubo líderes que comenzaron a crecer porque aquel hombre tenía miedo de predicar al mundo. Pero Joshua Hines le abrió las puertas. No había problema de entrar a una iglesia bautista que era un grupo fuerte. Los metodistas eran mucho más. Y había congregacionistas y él le abrió la puerta. Y entonces él dijo que nos vamos a reunir todos, por favor, en sus iglesias en la mañana. Solo en la tarde escojamos un templo bautista o metodista o presbiteriano o una congregación, cualquier lugar, no interesa. Nosotros no vamos a formar ¿qué? Una iglesia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y ahí se unió un teólogo famoso como es Joshua Leach, que en agosto del año 1840 dijo: los otomanos van a caer. Y la fecha que él dijo ocurrió. Mucha más gente comenzó a creer en ellos. Había 17 millones en este país aquel entonces. 1 millón estaba la expectativa que Cristo iba a venir. Después de eso apareció un gran predicador, jovencito, presbiteriano, Charles Fitch. Jovencito, pero con empuje. Yo le llamo el bulloncito de los milleritas. Predica por aquí y por allá. Y apareció otro hombre de experiencia, calmado, que ya se había jubilado a casi los 40 años. Joseph Bates y otros más. Tanta gente. Miren ustedes la cantidad de ministros que ellos tenían, diferentes tipos de ministros de todos los grupos religiosos. Armaron esta carpa para llenar entre 3,000 a 4,000 personas. Hicieron muchas campañas ahí para ellos. Cristo viene todo pronto. Solo era en la zona de Nueva Inglaterra, en el Atlántico. Todavía Oregon no estaba en el mapa de los Estados Unidos. Éramos del otro lado, no, todavía no estábamos. No era eso, no había. Pero ya 1 millón estaba la expectativa. Cuando Samuel Snow marcó la fecha del 22 de octubre de 1844 como mañana, William Miller dijo: no creo que sea esa fecha. Solo aceptó 2 semanas antes,
¿Por qué aceptó? Todos estaban con la efervescencia, Cristo venía. Todos dejaban sus cosas. Había alguien que había sembrado papas, lo dejó la siembra de papas. ¿Para qué voy a cosechar si Cristo ya va a venir? Cierro mi tienda, ¿para qué voy a abrir la tienda? Cristo ya va a venir. Pero ¿qué pasó? Cristo aquel día, ¿qué pasó? No vino. Fruto de todo, ¿de qué es? De la revolución, ¿qué? Francesa. Una efervescencia. Pero como Cristo no vino, entonces el dispensacionalismo tomó más fuerza. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque los que marcaban fechas fallaron, los históricos. Y había que poner más fuerza para decir que realmente el día en la cual nosotros, Israel, va a recuperar el don, va a comenzar el rapto secreto. El futurismo comenzó a crecer, el historicismo comenzó a caer, fruto de lo que vendría a ser estos chascos. Solo que después de estos hombres querían saber realmente qué pasó el 22 de octubre. Mirando la profecía bíblica se dieron cuenta que 2300 tardes y mañanas terminaba ¿cuándo? El 22 de octubre de 1844. Y que comenzaba otra fiesta, porque era la fiesta de expiación, porque no hay después de eso otras fechas marcadas. En su efervescencia, como todo el mundo hablaba de la venida de Cristo, como ya la CUNSA a comienzos de 1801-2 había dicho que Cristo ya venía. Por el otro lado, en África, en Sudáfrica, decían Cristo venía en el Monte de los Olivos. Y por el otro lado predicaban los niños. Y más que aún, en 1833 las estrellas o un grupo de meteoritos cayeron. Las señales estaban ¿qué? Se estaban cumpliendo. Todo estaba para decir que Cristo iba a venir. Se nublaron cuando el Señor dijo: nadie sabe el día ni la hora. Se nublaron. Puede pasarnos a nosotros también eso por la efervescencia. Este grupo creyó que Cristo iba a venir. Voy a terminar ahora. ¿Se acuerdan ustedes de la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes la pregunta que le hace? Allí en Mateo capítulo 3, ¿se acuerdan? Estando él sentado, dice, en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del ciclo? Estaba correcta la pregunta, pero aquí hay dos preguntas en uno. ¿Cuándo serán estas cosas? Porque el Señor, cuando estaba hablando ahí, se estaba refiriendo en primer lugar a la destrucción que iba a venir después de 40 años, la destrucción del templo de Jerusalén. Porque allí aparecieron falsos cristos que querían pelear contra Roma. Allí aparecieron guerras porque Roma vino a atacarlos y Roma quería extender su territorio. Allí aparecieron pestilencias. Allí apareció terremotos. Estaba en lo correcto Jesús. Antes de que se destruyera el templo en el año 70, todo eso iba a pasar. Pero la segunda pregunta no es en plural, es que en singular, porque no dice aquí: ¿y qué señales habrá de tu venida? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué señal? Singular. ¿Qué señal habrá? Cuando uno revisa un poquito más adelante el texto, encuentra en el versículo 30, el Señor le responde: entonces aparecerá, ¿qué dice? La señal. No dice las señales.
aparece, dice, la señal. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Razón tiene Apocalipsis cuando Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 dice: y este es el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno que tenemos que predicar? Es a Jesús. Es la señal que Cristo viene pronto, porque toda la vida vamos a tener por aquí guerras, rumores de guerras, hambre, pero Jesús es la señal. Jesús es el verdadero shalom. Jesús es el que debe entrar en nuestras vidas. Y el Señor le dice bien claro: recuerden ustedes la señal del Hijo del Hombre. Hermanos, el advenimiento sí está en la profecía. Cristo viene pronto. Eso sí está en la profecía y no va a fallar, como no falló también la primera vez. Por eso, qué linda promesa, promesa dulce: yo vendré, y a los que sufren, ¿qué dice? Salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansiosos esperaré. ¿Qué decimos nosotros? Ven, Señor, mi Redentor. Ven, Señor, mi Redentor. Responde a mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. ¿Cuántos quieren decirle a ustedes esta mañana: Señor, ven, Señor, pronto? ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Vamos a cantar entre todos: ven, Señor, pronto. Y antes de cantar, quiero decirles algo. Lo que estamos viendo es poco, pero cuando lo miremos y seamos 100 de cristianos, va a parecer nada, porque vamos a seguir teniendo paz, y la paz lo encontramos en Cristo Jesús. Quiero que entendamos eso. Las pruebas que estás pasando hoy en día, todas las aflicciones de enfermedades, es un preparatorio para ese momento. Que el momento que ocurra, tú te vas a dar cuenta, vas a mirar y vas a contemplar y vas a tener seguridad y vas a tener paz. Esto es un preparatorio para muchas cosas y hay que mirarlo de esa manera. No debe ser un momento de dolor, debe ser un momento de paz. ¿Podemos cantar? ¿Cómo uno no se debe emocionar decir Cristo viene? Una mañana, faltando 8 días del 22 de octubre, alguien tocó la puerta. Le dice: Pastor Fitch, quiero que nos bautice. Cristo ya viene. Era el mes de octubre, el viento soplaba frío y él se fue a bautizar ese grupo de personas. Cristo iba a venir. Volvió a casa, probablemente se cambió, pero eso, el mediodía apareció otro grupo: Pastor Fitch, bautícenos, ya viene el 22 de octubre. El Pastor Fitch otra vez salió y bautizó ese grupo de personas. Por la tarde llegó otro grupo de personas: Pastor Fitch, bautícenos, Cristo viene. El pastor nuevamente salió y fue a bautizar. En la emoción se resfrió y murió. Faltando 8 días antes de que Cristo vuelva, el 22 de octubre. La revista Review and Herald dice: he ahí Serbia, he ahí sus hijitos, todos están tranquilos. Lo que voy a contarles ahora es algo que yo me imagino. Ahí estaba Serbia, la esposa, y su mamá le jala, y siente un jalón y le dice el niñito: mamá, mamá, ¿dónde está papá? Y Serbia le dice: no te preocupes, hijito, de aquí 8 días lo vamos a ver a tu papá.
Pasó un día, pasó 2 días, 3, 5, 7, 8. Llegó el 22 de octubre. Pasó aquel día martes. Aquel miércoles yo me imagino temprano yendo el niño: mamita, tú me dijiste que en 8 días iba a ver a papá. Servia no supo qué responder. No sabía qué responder. No sabía qué responder. Cristo no había venido aquel 22 de octubre. Terminó octubre, terminó noviembre, llegó diciembre. A mediados de diciembre, una señorita de 17 años, mientras estaban en el culto matutino, levantó su mano y dijo: gloria, gloria, gloria. Y miró a gente que se iba. Levanta tu mano y dice: ¿dónde están los adventistas? Se iban al cielo. Y cuando ella fue trasladada a la tierra nueva, encontró el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida había 2 hombres recostados. Uno de ellos era Levi Stockman, un consejero cuando era niña adolescente, que también murió antes del 22 de octubre. Y al lado estaba Charles Fitch. Vamos a conocer a Charles Fitch, hermanos. Por eso el nuevo Edán florecerá en hermosura celestial. Jamás la muerte turbará la playa inmortal.